Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto volvernos a encontrar esta semana para continuar con la serie temática dialéctica que presenta Carlos Rojas Reyes. Una serie temática tiene el propósito de acercarnos a temas filosóficos poco conocidos o ignorados para propiciar diálogos con otros saberes, sentimientos, conocimientos y otros territorios de pensamiento. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional y saludo al invitado de esta semana, Carlos Rojas Reyes, estudioso del pensamiento marxista, especialmente en la reconstrucción de la dialéctica de El Capital. Además, enfocado en repensar la conciencia de clase desde una perspectiva contemporánea. Junto con esto, estudia estética y ontología del pensamiento andino. Él es doctor en estudios culturales latinoamericanos, ex docente de filosofía en la Universidad de Cuenca y en la Universidad de la SUAY. Sus publicaciones: Introducción al pensamiento marxista, Tiempo, sujetos y conciencia, Estéticas caníbales, 3 volúmenes, Ontología amerindia. Carlos Rojas esta semana completará la introducción a la serie temática dialéctica. Bienvenido, Carlos. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Aquí para continuar la introducción del programa anterior, y creo que la idea ahora en este momento sería presentar de manera sintética los principales contenidos de la dialéctica y tal vez las hipótesis centrales que estamos manejando. Bien, precisamente entonces, ¿cuál es el enfoque de la dialéctica en este curso que se presenta? ¿Cuáles son los elementos de continuidad y cuáles los de ruptura? Bien, vayamos por partes, ¿no? Yo creo que el principal enfoque que toma este curso de dialéctica es que le damos una mirada que es actual, que es contemporánea. O sea, nos preguntamos dónde está la dialéctica ahora, 2025, en el año 2025. Es decir, más que un retroceso a las cosas dichas una y otra vez, a los manuales de dialéctica, a la dogmática dialéctica, queremos realizar una poderosa actualización de la dialéctica. Eso no significa darle la espalda a la tradición, todo lo contrario, significa volver a lo mejor de nuestras tradiciones. Por eso nosotros volvemos a Marx, a Engels, a Lenin, a Lukács, a Gramsci, y decimos, bueno, de la dialéctica que ellos plantearon, digamos, ¿cómo entenderla ahora, ¿no? Porque obviamente no podemos pedirle que ninguno de ellos tenga respuestas para los desafíos que nosotros estamos teniendo ahora. Tenemos que avanzar sobre sus propias categorías, sobre su propio pensamiento, desarrollar las cosas que no dejaron desarrolladas. Este es el primer elemento que está allí, ¿no? que es bien importante. El segundo elemento que también es crucial es que nosotros hemos tratado de rastrear
después, quizá en la siguiente pregunta o momento puedo ya señalarlo concretamente, nos hemos preguntado, bueno, ¿cuáles son los principales aportes a la dialéctica de origen marxista? Hay que aclararlo, no estamos trabajando la dialéctica platónica o medieval o dijéramos o retórica, no, esta es la dialéctica en su contexto marxista y revolucionario. ¿Cuáles son los principales autores, tendencias que nosotros podemos tener y ver en el siglo XXI, porque hay que dialogar con ellos, confrontarse con ellos? Y el tercer elemento que es crucial, nosotros, y quizá es la parte más novedosa del curso, vamos directamente a ver la dialéctica en los textos marxistas, claro, más que en cualquier otra parte. Entonces nos preguntamos, a ver, en los textos, en el qué hacer de Lenin, bueno, ¿cómo es que funciona ahí la dialéctica? En el manifiesto del Partido Comunista, ¿cómo funciona la dialéctica? Ahí tenemos que ver, ¿no? Meternos en el texto mismo, aunque el texto no sea un texto metodológico, digamos, no hay elementos metodológicos evidentes, pero hay elementos epistemo-metodológicos subyacentes y nosotros intentamos reconstruirlos. Y yo creo que este es el enfoque fundamental, ¿no? Y además, como también voy a mostrar luego, la confrontación con otros pensamientos dialécticos o no, que son críticos, que son revolucionarios, que vienen de otras procedencias, que no vienen de la tradición marxista, pero que son extremadamente importantes. Uno no ve ni a Marx o Engels o cualquier revolucionario diciendo no solamente tenemos que quedarnos en nuestra área cerrada. O sea, Marx no hubiera leído Hegel ni hubiera partido de Ricardo, imposible, digamos, te confrontas con el pensamiento contemporáneo, aunque sea idealista, tienes que ver dónde está. Entonces también hemos rastreado esos pensamientos que nos parece cruciales para incorporar o dialogar con la dialéctica. Este es el enfoque del curso. Bien, entonces empecemos. ¿Qué entender por dialéctica en una primera aproximación? ¿Es una lógica dialéctica, un pensamiento dialéctico, una epistemología dialéctica? Yo creo que esta es la primera delimitación que es importantísima hacer. En la tradición vulgar e incluso en la tradición crítica se hablaba mucho de lógica dialéctica, pero eso viene de un momento en donde que hay que entender, ¿no? Que viene, bueno, de todo el trabajo de Engels y después de Lenin, Plejánov y Kautsky, que terminan por hablar de una lógica dialéctica, pero en el momento en el que están hablando de lógica dialéctica, quizá no es el sentido estricto de la lógica formal o la lógica matemática o de los procedimientos deductivos que tienen una lógica en donde los contenidos no son realmente lo fundamental, sino que es el soporte del pensamiento formal y tiene su raíz en el hecho de que en Hegel la lógica coincide con la epistemología, coincide con la metodología y coincide con la historia, porque en Hegel son lo mismo. Entonces, cuando tú estás desprendiéndote del joven Marx como hegeliano de izquierda, la palabra lógica no está diciendo lo mismo que la división de saberes que tenemos ahora en el siglo XXI. Imposible. Cuando estás leyendo lógica, estás leyendo historia, estás leyendo metodología, estás leyendo epistemología. Entonces, claro, eso pasó, y sobre todo en el marxismo vulgar, para hablar de lógica dialéctica. Entonces nosotros no estamos hablando, este no es un curso de lógica dialéctica, seguramente hay muchos, como no sé, habría que ir a ver a Lorenzo Peña, a ver en qué medida hay una dialéctica de nuevo tipo, o Gustavo Bueno, en fin, hay unos desarrollos ahí que nosotros no topamos,
sino nuestro ámbito es doble, ¿no? Digamos, tratamos de reconstruir lo que es un pensamiento dialéctico en términos lo más amplios, generales, y luego una epistemometodología dialéctica. Es decir, Marx está preocupadísimo por la ciencia. Cuando él escribe la crítica de la economía política, dice, estamos haciendo una ciencia, estamos llevando la economía política con estos elementos críticos a que está iniciada por Smith y Ricardo para que se convierta rigurosamente en una ciencia. Marx está obsesionado con una tarea científica, crítica y revolucionaria, obviamente. Y entonces nuestro enfoque tiene muchísimo de elementos epistemometodológicos. Entonces yo creo que el ámbito concreto de la dialéctica, por eso no se llama lógica dialéctica, es pensamiento dialéctico y epistemometodología dialéctica. Este es el estricto ámbito del curso. Es decir, si alguien entra buscando una lógica, aquí no hay. ¿No? En realidad evitamos incluso topar el tema de los aspectos de formalización de la dialéctica, en el cual, como te digo, no topamos. Sí quisiera partir, que es la única cita que voy a hacer aquí, textual obviamente, es partir de lo que Marx define en El Capital como dialéctica. Y Marx, y leo textualmente, y dice, porque la intelección positiva de lo existente incluye también al propio tiempo la inteligencia de su negación, de su necesaria ruina, porque concibe toda forma desarrollada en el fluir de su movimiento y por tanto sin perder su lado perecedero, porque nada la hace retroceder y es por esencia crítica y revolucionaria. Esto es la definición de Marx de la dialéctica, digamos, si quieres tú para sintetizar. Ver los elementos negativos en todo proceso, ver toda realidad en su fluir, en su movimiento, en su procesualidad, y ahí añadir en su esencia una mirada crítica y revolucionaria. Esa es la definición de Marx en El Capital. No nos estamos ahí inventando, ¿no? Textualmente, que como ves tú se aleja muchísimo de cualquier formulación de la lógica o de cualquier formulación dogmática. Movimiento, negatividad, crítica y revolución. Así, es el punto de partida. Obviamente este no es el punto de llegada, es el punto de partida sobre el cual podemos levantar un proyecto de dialéctica. Bien. De lo hasta aquí explicado, entonces pregunto, ¿cuáles son los principales momentos o fases de este estudio sobre la dialéctica actual con su enfoque marxista? ¿Podrías hacernos un breve recorrido de sus principales contenidos? Ya, este curso tiene cuatro partes, si quieres tú. 4 grandes componentes que luego se van a dividir en una serie de unidades, pero tiene 4 grandes campos y primero los voy a señalar los 4 y después podemos entrar un poquito en cada uno de ellos dependiendo cómo nos vaya el tiempo. Primero tenemos el punto de partida obligatorio, que es la dialéctica y Marx y Engels. Y allí insistiendo en que leemos los textos, más allá de su fetichización, ¿no? Leemos efectivamente los textos de Marx y Engels, nos metemos no solamente en el prefacio del Capital, donde hay 2 frases sobre metodología, sino entramos a los diversos capítulos del Capital y ahí nos decimos, bueno, ¿cómo es que Marx está pensando dialécticamente allí? Y hacemos esa tarea. Este es el primer momento. El segundo momento es la dialéctica en la política revolucionaria. Entonces nosotros decimos, bien, estos son los textos teóricos de Marx, ¿no? Sobre todo el Capital, que es o el capítulo 6 inédito, estas cosas. Pero en esta segunda parte pensamos que lo más avanzado del pensamiento dialéctico está en los textos revolucionarios. Claro, está, dijéramos, en el 18 Brumario, en la Guerra Civil en Francia, y después vamos a Lenin. Bueno, ¿dónde encontramos, digamos, dónde buscamos la dialéctica? Y creo que la dialéctica, la parte más avanzada de la dialéctica en Lenin
no está en materialismo y empiriocriticismo, que es un texto, digamos, que debate sobre el relativismo de la época en la que él estaba viviendo, y en esa época de reflujo revolucionario se pone a leer a Hegel. Esto ahí no está lo más profundo de la dialéctica de Lenin. Lo más profundo de la dialéctica de Lenin está en el más grande aporte teórico, que son las tesis de Abril. Nos metemos a las tesis de Abril. O sea, ¿cómo en las tesis de Abril? ¿Cuál es la gran ruptura epistemológica de las tesis de Abril? Claro, y de allí nosotros seguimos entonces a una serie de textos revolucionarios para leerlos. Digamos, una vez que tenemos estos dos primeros elementos, ¿no? Hemos leído a Marx y Engels, sobre todo El Capital, que es fundamental, la obra más avanzada, más desarrollada. Hemos leído los textos revolucionarios, entonces nosotros nos preguntamos, digamos, de ahí en adelante, cuáles han sido los grandes momentos de la dialéctica. Y entonces vamos a pasar por Althusser, por Lukács, por Badiou, digamos, los principales marxistas, corrientes marxistas, pensadores marxistas que han aportado a la dialéctica. Y claro, porque ellos lo van a desarrollar. Por ejemplo, yo creo que hay que discutir Althusser sí o sí, o Lukács. ¿Cómo puedes dejar Lukács fuera? Digamos, Historia y Conciencia de Clases, realmente, como nos decían en nuestro tiempo, cuando empezaba nuestra formación marxista, todavía recuerdo, ¿no es cierto?, Fernando Velasco, que llegaba a casa y decía: Carlos, te traigo el texto fundamental que sí o sí tienes que leer, Historia y Conciencia de Clase. Después hablamos ya, primero Historia y Conciencia de Clase. Es realmente un texto fundamental. Y una vez que hacemos este recorrido, entonces nosotros seguimos a la cuarta parte que le damos mucha importancia, y nos preguntamos qué desarrollos teóricos, qué desarrollos políticos, qué pensamientos radicales, críticos hay en el siglo XXI que no vienen de la tradición marxista y que nosotros debemos tomar. Por ejemplo, los temas de la parte más avanzada de la antropología, de Stadler, Gayatri Spivak, todo el aporte del doble vínculo. Nosotros nos metemos a preguntarnos qué tiene que ver la interseccionalidad con la dialéctica, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Digamos, a mí me parece de lo más avanzado del pensamiento contemporáneo, la interseccionalidad. Y digamos, parcialmente hay parte del pensamiento afro-norteamericano, afro-caribeño, que tiene una raíz marxista, pero muchos otros no. Realmente la interseccionalidad viene parcialmente de una tradición marxista, y hay muchísimas autoras que obviamente no tienen nada que ver, pero me parece fundamental. Tienes que preguntarte, ¿no? ¿Qué tiene que ver la dialéctica con la interseccionalidad? ¿Mm? ¿Qué tiene que ver con el doble vínculo? Claro. ¿Qué tiene que ver, dijéramos, con las metodologías feministas? O sea, no te puedes esquivar, ¿no? La dialéctica no tiene nada que ver. Entonces, por ejemplo, toda la lógica feminista del conocimiento situado, ¿cómo la dialéctica es un conocimiento situado? ¿Tiene algo que ver con el conocimiento? Entonces, claro, damos esos debates, digamos, es una selección. Seguramente se nos ha quedado varias cosas fuera, pero es indispensable que nosotros tengamos esta confrontación con esto, ¿no? Y después de que tenemos estos cuatro grandes recorridos, lo que hacemos es ir a una quinta parte que intentamos hacer un gran cuadro de síntesis. Bueno, finalmente, luego de que usted ha hecho este recorrido teórico, empírico, con los debates contemporáneos, con las corrientes marxistas del siglo XXI, con las corrientes no marxistas del siglo XXI, pero críticas de revolucionarias, finalmente, ¿qué es la dialéctica? Digamos, toda, incluso la operativización, metodológicamente, ¿cómo es que sería pensar dialécticamente? Al final del curso, que tú seas capaz de sentarte y escribir sobre la coyuntura ecuatoriana en el proceso electoral con una mirada dialéctica.
por ponerte un ejemplo, no voy a citar nombres para no herir susceptibilidades, pero por ejemplo, leemos en el campo popular compañeros críticos, muy críticos de la realidad, con los cuales coincidimos muchísimo, y acabo de leer un artículo sobre la disolución del Estado ecuatoriano. Entonces, lees 15, 20 hojas de todo, un análisis muy, muy lindo, y luego llegas y dices aquí al final, hay una página en blanco, no hay nada, digamos, no hay las consecuencias políticas de tu razonamiento. Y claro, si no hay las consecuencias políticas de tu razonamiento, no es un pensamiento dialéctico. Claro, no es un pensamiento, es como si Marx hubiera escrito el Capital, pero no el Manifiesto Comunista. Ya Marx decía, sí, aquí está el Capital, pero aquí está la Organización Internacional de los Trabajadores, y aquí está su manifiesto. Y Lenin no es que escribe el quehacer y escribe todo. En el caso del más, era, bueno, como creo que Lenin está muy claramente, ¿no? La pregunta concreta después de todo, digamos, podemos estar de acuerdo en muchísimos análisis que se hacen, ¿no? Es que vivimos un narcoestado. Pero si realmente, que yo creo que no, que hay elementos de narcoestado, pero no vivimos, no somos todavía un narcoestado. Pero si tú sostienes que un narcoestado, ¿cuál es la consecuencia política? Y esto es la dialéctica, pues. Esto es la dialéctica. Si tú no tienes un posicionamiento crítico y revolucionario, no es un buen análisis, pero todavía no. De hecho, muchísimos, tú y yo nos hemos topado con compañeros que estamos completamente de acuerdo en el análisis, y luego cada cual saca conclusiones completamente opuestas, y tú te quedas sorprendido, pero dices, pero estamos hablando de la misma realidad. Claro. Entonces, yo creo que esto es lo fundamental en donde el curso termina. Como digo, si bien tiene en el primer momento, es bastante arduo y tiene niveles de complejidad y hay algunas cosas que son extremadamente técnicas, sin embargo el curso va a tener también este nivel donde finalmente puedas tener elementos metodológicos para la comprensión de la realidad, para la formulación de políticas, de estrategias, de tácticas, para enfrentar la realidad. Si no, no es dialéctica. Si no, puede ser un pensamiento muy interesante, muy crítico, alternativo, pero no es una dialéctica, ¿no? Si no, todo sería dialéctica. Y no era lo que pasaba en el siglo pasado, es que le llamabas a todo dialéctico. Pero para evitar ese sobredimensionamiento de la palabra, hay muchísimas cosas que son muy interesantes, pero no son pensamientos dialécticos. El pensamiento dialéctico conduce a una mirada, como dice Marx, crítica y revolucionaria. O sea, no te puedes quedar en el Capital, tienes que pasar la Guerra Civil de Francia, el Manifiesto. No te puedes quedar en materialismo y empiricriticismo o la dialéctica de la naturaleza, tienes que pasar a las tesis de Abril. Si no, no hay otra. No te puedes quedar en el libro de Trotsky en defensa del marxismo. Tienes que pasar al programa de transición. Si no, no hay un enfoque dialéctico marxista. No hay muchas dialécticas valiosas. Estamos hablando exclusivamente de una dialéctica marxista. Bien, entonces se podría decir como primera cosa que este es un curso sobre textos no sagrados. ¿Estarías de acuerdo con eso? Porque regularmente lo que se ofrecen son, esto es así, esto dijo y eso es así, punto. Entonces es como leer un texto sagrado, porque me remito a todas las discusiones de las distintas corrientes cristianas que giran alrededor de sus interpretaciones sobre un texto. Esto es totalmente claro, distinto. es un profundo enfoque desacralizador. Esto tienes toda la razón. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, dijéramos, y bueno, ahora no puedo hacer el análisis, en alguna otra reunión podríamos hacer. Digamos, uno puede tomar un texto totalmente sacralizado, la ideología alemana. Pero claro, digamos, Marx y Engels nunca escribieron la ideología alemana. Digamos, no hay un texto que ellos hayan escrito que se llame la ideología alemana. Digamos, Riazanov dijo, sería bueno elaborar un libro que tenga elementos bien importantes de lo que pensaba Marx y Engels. Y armó
con pedazos de aquí, de acá, de acá, de acá y de más allá, armó la ideología alemana. Claro, y además en la primera parte importantísima, que es Feuerbach, además cortó una parte, añadió otra, quitó otra, y ahora con la publicación del Mega 2 tenemos los originales exactos de lo que Marx está publicado desgraciadamente solo en inglés, y uno puede ver las diferencias entre los originales de Marx y lo que llamamos la ideología alemana. O sea, la ideología alemana nunca existió como tal, como obra de Marx y Engels. Existió como obra de Razanov, que puede ser importante, que fue valiosa, que iluminó mucha gente, pero este texto nunca. Entonces no podemos sacralizar la ideología alemana. Entonces nosotros mismos hemos hecho un estudio, tenemos un texto donde mostramos todas las variantes del original y Razanov, y mostramos cómo cambió algunas cosas para adecuarle a la mentalidad a lo que Razanov pensaba que debía ser el materialismo dialéctico, que por cierto no está en la ideología alemana. Entonces, como tú ves, hay que desacralizar ese tipo de cosas. Nosotros no utilizamos aquí, de hecho, la ideología alemana. Vamos a los textos y originales de eso. Y tampoco, digamos, nos volvemos otra vez a la introducción, al Einleitung de Marx para decir, es que Marx decía que hay que ascender de lo abstracto a lo concreto. Es que Marx diferenciaba el método de exposición del método de inventos. Claro, esto decimos, ya no. O dijéramos otras cosas como la mala interpretación entre subsunción formal y subsunción real. Porque uno puede ver en los textos de Marx como la noción de forma es la noción fundamental en el Capital. Cualquiera que entre el Capital sabe que la noción de forma atraviesa todo el Capital. Y la noción de forma es la que determina el contenido, la materialidad del contenido. Claro, la forma valor, la forma dinero, la forma trabajo. Claro, que es donde está, ¿no? Y digamos, para acercarse al texto riguroso, por ejemplo, en el caso de la traducción de Scarone, que como digo es buenísima, extraordinaria, excelente, sin embargo, no sé por qué razón, creo que el único defecto que tiene la traducción de Scarone, y que nosotros lo corregimos con la actual traducción al inglés de Reiter, es que Scarone no conserva los neologismos, porque el Capital de Marx está lleno de neologismos. Entonces, por ejemplo, Marx no dice en alemán forma de valor, sino dice Wertform, dice forma valor. Y una cosa es la forma valor y otra cosa es las formas que adoptan los valores. Dice valor cambio. Claro, dice forma valor cambio, forma valor uso, no dice forma de valor uso. Y hay una serie de términos, de neologismos. Entonces la traducción inglesa conserva los neologismos, pero la traducción de Scarone no. Y claro, allí hay un desliz teórico muy, muy importante. Entonces nosotros, digamos, esto yo creo que es el enorme valor del Mega 2, que tenemos los originales tal como Marx y Engels lo escribieron. ¿Ya? No como ha sido reinterpretado sobre todo por la vulgata marxista, stalinista. Y entonces, claro, ahí vamos a una comprensión tal como la dialéctica está en funcionamiento en los escritos teóricos, técnicos y políticos de toda la tradición marxista, desde Marx, pasando por Lukács, por Zizek, por Badiou, por Gayatri Spivak. Y claro, ese es, como tú dices, un enfoque no sacralizante de los textos. Muy bien. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías con nuestro agradecimiento a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional, al invitado de esta semana, Carlos Rojas Reyes, y a ustedes, radioescuchas. Recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias.
Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.